18 de mayo. Vamos a hablar más acerca de este caso y a conocer las últimas noticias que se han dado allá en Tamaulipas, y ahí se encuentra nuestra corresponsal Marta Olivia López. Marta, buenas noches. Cuéntanos cuáles son las últimas noticias sobre este caso. Gracias, Claudia. Pues así Bienvenida. es, esta tarde ya empezamos a ver movimiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera. Empieza a llegar gente de la Fiscalía Militar a realizar las primeras indagatorias de estos hechos, supuesta ejecución extrajudicial de cinco jóvenes ahí, de 5 personas. Y bueno, esto nos recuerda los hechos del pasado febrero, donde también 5 jóvenes fueron pues ultimados y reconocidos por el ejército como también una cuestión extrajudicial. Por lo pronto ya se están reuniendo los videos y demás de los lugares en donde aconteció este hecho el pasado 18 de mayo. Hay que subrayar que esta investigación simultáneamente la difundieron desde Univisión en los Estados Unidos, también el país su sede en México, y son los medios y Proceso. Entonces, en ese sentido, también te quiero comentar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cuanto ya tuvo los primeros indicios de posibles violaciones a derechos cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de estas 5 personas civiles en Nuevo Laredo, ya inició la investigación de oficio. Asimismo, como lo ha hecho en otros casos, privilegia la atención a las víctimas y la integración de los elementos probatorios, evitando sobre todo toda exposición mediática que interfiera en ellas. De esta manera, la CNDH entra en comunicación con la Sedena y la Fiscalía General de la República, quienes son los encargados de la investigación de los hechos, para recabar toda la información y documentar la actuación de los elementos castrenses el día de los acontecimientos. De igual forma, la CNDH se mantiene atenta a las investigaciones ministeriales a efecto de garantizar el esclarecimiento de los hechos. Esto es lo que acontece. Por una parte, llegan los elementos de la Fiscalía Militar y por otra parte, la CNDH y la Fiscalía General de la República inician las propias investigaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y justamente cuéntanos qué ha pasado, algunas reacciones en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, a estos hechos, y obviamente la reacción del gobierno federal, que está apuntando a unas investigaciones claras y por supuesto al esclarecimiento y a la justicia. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con estos hechos, hay que decirlo, Claudia, digamos que se polariza mucho la información. ¿Por qué? Porque por una parte, mucha gente que está a favor de estas medidas, de estos hechos. En Tamaulipas vivimos una situación de inseguridad muy fuerte desde el 2009, sobre todo lo que tiene que ver en las fronteras, Nuevo Laredo, Reynosa, la frontera chica, Matamoros, sobre todo toda esa zona y Reynosa. Entonces, ahí la población es extraña la forma en cómo algunos sectores, tanto productivos, empresariales y demás, acatan y aceptan este tipo de medidas, es decir, las medidas duras de que estas personas o supuestas personas estaban delinquiendo y entonces debían tener una situación, un castigo ejemplar. Por un lado eso, y por el otro muy poco, un 20-30% actúan o avanzan o hablan acerca de la defensa de los derechos humanos. Así que, pues, esto es el reflejo de lo que vivimos en Tamaulipas, en una situación de bastante inseguridad, no de ahora, desde el 2006 que comenzó con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y después se agudizó en el 2009. Y bueno, hemos tenido hechos tan relevantes como el asesinato de un candidato a la gubernatura a unos días de la elección, entre otras situaciones, el caso de la masacre en San Fernando, las fosas clandestinas y la masacre de inmigrantes de manera continua en la frontera chica. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Obviamente las investigaciones se tendrán que llevar a la par y pendientes justamente también de las reacciones de la Fiscalía, y eventualmente pues si hay también pues información acerca de si eran presuntos delincuentes, por parte eventualmente de qué células serían, etcétera, todo lo que sea referente a este caso. Muchísimas gracias, Marta. Un saludo hasta Tamaulipas. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.